Déjeme desde ya ofrecerle una disculpa a usted y ofrecerle una disculpa a nuestros siguientes compañeros y amigos que forman parte de la mesa de diálogo. Con esto he estado batallando durante toda la tarde, mi querido Kurt Harvard, José Alfredo Gutiérrez Falcón, mi querido Miguel Martín, y bueno, como podamos, creo que es importante escuchar las opiniones de ustedes y en la medida en que el internet nos ayude un poquito, pues vamos a salir con este encargo de todas las semanas, con esta mesa de diálogo en Sin Censura Nocturno. Saludo al escritor y periodista Kurt Harvard, a quien saludo precisamente con mucho gusto. Un abrazo, Kurt, ¿cómo te va? Un abrazo, Vicente. Un gusto estar nuevamente en nuestra mesa principal de los lunes, después de algunas semanas de ir migrando varios días. Desde Oaxaca, estado de turismo por la Guelaguetza. Entonces, subí en mi Twitter hoy una videocolumna de una periodista local que se llama Paula Flores, que recomiendo mucho que todos vean, justamente acerca de ese tema del turismo y lo que hay que hacer para que no termine desplazando a la gente del mismo lugar, ¿no? Claro. Kurt, dame tu opinión sobre esto que me hicieron llegar para que vean que la Guelaguetza es pueblo. Me hicieron llegar estas imágenes de lo que ocurrió previo al inicio del desfile de las delegaciones de la Guelaguetza. Pasaron dos señoras de la tercera edad, así lo publica Miguel Ángel Cuevas, y uno de los visitantes organizó una colecta para las señoras. Dice Miguel Ángel Cuevas, llegué a las 3 de la tarde con el fin de encontrar buen lugar, el señor ya estaba ahí. El desfile pasó a las 7:15 donde yo me encontraba. Más de 4 horas que esperé y se fueron muy rápido. El mismo señor de la colecta organizó la ola, nos hizo cantar canciones de José Alfredo Jiménez y El Cielito Lindo. Organizaba porras para Protección Civil y para todo aquel que pasaba a verificar que todo estuviera en orden para dar inicio a la fiesta. Más turistas como él, por favor, dice, y más apoyo para nuestros ancianos, a nuestros adultos mayores, para la gente de la tercera edad. Vea lo que ocurrió previo, le decía, al desfile de las delegaciones de la Guelaguetza, a la que hacía referencia Kurt Harvard. Estas son imágenes emocionantes, verdaderamente emocionantes. Lo que sea. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Si estas imágenes de Miguel Ángel Cuevas, la solidaridad de la gente, los abrazos de un señor, este turista, no refleja México, pues no sé qué puede reflejar México, Oaxaca, la Guelaguetza. Me gustaría empezar con eso, Kurt Harvard, antes de saludar a los compañeros, porque tú precisamente hacías referencia a la Guelaguetza. A mí me emociona mucho. Este es el México de abajo, la gente de a pie. Esta es nuestra gente, Kurt.
Así es, y esto fue un momento bonito, sin duda, ¿no? Desde cierto punto de vista, este desfile de las delegaciones, el sábado antes de la Guelaguetza, representa realmente la esencia de la Guelaguetza, mucho más que los lunes del cerro en muchos casos. Y eso fue un momento, un importante gesto. Pero también tenemos que contextualizar un poco el asunto de la Guelaguetza en Oaxaca, porque hay un lado ahí que no es tan bonito. Y este es el asunto de la mediatización del folclore para vender al turismo, pero que no necesariamente beneficia a la gente de Oaxaca. Es decir, esas señoras ahí que vimos en el video recibieron una ayuda momentánea, ¿no? Los oaxaqueños en sí están sufriendo una situación de rampante gentrificación, donde el centro histórico rápidamente se está convirtiendo en un tipo de Disneylandia, ¿no? Para el turismo, para el Airbnb, para que vengan y consumen el folclore oaxaqueño y luego que se vayan. Pues Oaxaca, siendo el segundo estado más pobre de la federación, pues sigue padeciendo de salarios bajos, condiciones laborales a veces infames, ¿no? Y un asunto de alza de precios en restaurantes, una alza astronómica de rentas, ¿no? De tal grado que mucha gente está siendo desplazado más y más y más fuera del anillo periférico de Oaxaca, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado que al momento que se festejan, ¿no? Que se celebren eventos como el Guelaguetza, haya una manera de que la gente local beneficie de eso y que no sea nada más un lugar donde el gobernador puede ir desfilando, ¿no? Para lucirse, ¿no? Donde gente viene de fuera, se pone la camisa típica, no hay nada malo en eso, ¿no? Luego hacen sus transmisiones y se van, ¿no? Hay que ver esto también, es muy importante. El fenómeno de Oaxaca está pasando en muchas ciudades turísticas y no solo en México, sabemos que es un fenómeno mundial. Ten mucho cuidado en eso, ¿no? Porque el turismo en Oaxaca, como en muchas ciudades, las ganancias se concentran en pocas familias y pocas empresas. Y tiene que haber una redistribución de esto, porque si no, pues hay 2 semanas de Guelaguetza, luego la gente se va y la gente de aquí, pues se queda con los estragos de precios en alza y salarios que no están para nada, pues siguiendo, posibilitándolo, la opción de poder vivir en el centro, ¿no? Claro. Déjame saludar a nuestros amigos, Kurt, a José Alfredo Gutiérrez Falcón, al querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, miembro de esta familia sin censura, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo. Te saludo con mucho gusto, José Alfredo. Hola Vicente, encantadísimo de estar una vez más en Sin Censura. Y nada más para que nadie se sienta, así como la Guelaguetza, muchas fiestas del pueblo, muchas celebraciones de nuestra gente, ¿no? Sí, bueno, yo creo que fíjate que en el libro, en el primer libro de Por el bien de todos, primero los indígenas, hablo muchísimo de Oaxaca y digo que hay que oaxacanizarnos el resto del país porque ahí es donde podemos encontrar la identidad que traemos perdida desde que fuimos colonizados. Entonces, yo siento que Kurt tiene razón en lo que apunta, pero también creo que el pueblo de Oaxaca se sabe gobernar solo, tan es así que la gran mayoría de los pueblos de Oaxaca o de los municipios de Oaxaca son de usos y costumbres y creo que tendrán que poner atención en esto que señala Kurt, porque, bueno, como decía él mismo, incluso Venecia tiene el mismo problema, ¿no? Ciudades como de ese calibre turístico y está Oaxaca pues a muy buen tiempo de empezar a hacer algo al respecto, pero yo siento que la civilidad, la organización que hay en Oaxaca, el Tequio, por ejemplo, estas instituciones que son ancestrales en este estado ejemplar, yo siento que ellos van a poder sortear este tipo de problemas y también recordemos que el gobierno de la 4T
pues ha hecho mejoras en los municipios que son netamente turísticos, precisamente para equilibrar esas diferencias tan abismales que hay, porque definitivamente sí es cierto lo que comenta Cort de que pues han subido mucho los precios en el centro, y vaya que yo vivo en una ciudad que en el centro, pues, haz de cuenta que parece más Estados Unidos que México muchas veces, porque puerta tras puerta, pues ves que hay muchos norteamericanos viviendo en las casas, pues, más bonitas del centro de la ciudad. Entonces, aquí digo, si para ese tipo de reflexión que hace Kurt hace falta un ejemplo, pues, bueno, échense una vuelta para San Miguel, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacer un análisis pues certero, porque también es cierto que la gente que viene fuera enriquece muchísimo a las ciudades. El chiste es lograr un equilibrio entre unos y otros, Vicente. Así es, y si alguien también sabe del barrio, de la raza, de la gente de a pie, es Miguel Martín Felipe Valencia, porque vive en esos lugares en donde no llegan los panistas, en donde no llegan los grandes periodistas de México, esos que hoy escupen eso de cállate palero. Mi querido Miguel Martín, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy bien, Vicente, pues con mucho gusto también aquí de saludar a la gran familia de Sin Censura. Pues fíjate que de hecho Neza se considera la 8ª región oaxaqueña, así lo dicen perdón, los propios residentes de Neza que provienen de Oaxaca, porque aquí 3/4 partes de la población pues proviene precisamente de ese estado, con una enorme diversidad cultural, lingüística, donde incluso hay ahorita lenguas que están a punto de morir, lenguas en medio de la Sierra Mazateca que nada más las hablan, por ejemplo, el abuelito y la nieta. Y si el abuelito muere y la nieta decide que hablar una lengua originaria es sinónimo de atraso y sinónimo de no estar, digamos, pues en consonancia con ese México de progreso que quieren los neoliberales, pues ahí se muere esa lengua, ¿no? Ese tipo de realidades se viven en Oaxaca y pues son cosas que, por ejemplo, a la derecha, como bien lo dices, pues no le importan. De hecho, fíjate que hoy estaba viendo cómo se deslindaba de Frena Pedro Ferriz de Con, es un acontecimiento de carácter interplatanario, y fíjate que él decía que con todo respeto, pero con todo respeto, decía él, que toda esa gente que sigue a López Obrador, todo ese pueblo, lo decía así entrecomillado, no está capacitado para tomar decisiones ni para opinar sobre el país. Toda esa gente que vimos ahí teniendo en efecto una manifestación que a lo mejor puede ser igual nada más para la foto, no sé, pero que sí refleja que este es el sexenio del desagravio, pienso yo, con respecto a los antes ignorados. Pues dice Ferriz de Con que no están capacitados o no estamos capacitados para tomar decisiones sobre el país, para siquiera opinar, y pues ahí en el pecado llevan la penitencia, ¿no? Y mientras tanto en México, como dicen algunos, pues mientras tanto en el México de siempre, o en el México que siempre se mantuvo oculto, que siempre trataron de ocultar debajo de la alfombra, pues la gente da rienda suelta al humanismo, y eso creo que no tiene un precedente como el que se vive ahora. Hablemos de estos grandes periodistas de México, o los hijos, por lo menos, de los grandes intelectuales de México. Me refiero a León Krause. Y me refiero en este contexto en el que, en momentos en que estos desde los medios tradicionales nos llaman paleros, algunos que reconocemos al presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en su visita a Washington, que dimos una versión diferente a lo que dicen los de la élite, los famosos, pues leemos columnas como la de León Krause, un buscapleitos, así lo escribe, un buscapleitos en Palacio. Ahí está, un buscapleitos en Palacio. La verdad que cuando a mí me llegó la nota, dije, ha de ser una broma, ¿cómo que un buscapleitos en Palacio? Bueno, pues ese es el gran análisis del hijo de Enrique Krause, y por eso yo digo, mi querido Kurt,
que a pesar de que nos llamen paleros, desde su odio y desde su veneno, pues yo creo que los que estamos en los medios independientes, alternativos, honestos, transparentes, que no estamos supeditados a esa visión del poder, de los intereses ocultos, no podemos parar. Tenemos que seguir adelante para hacer de alguna manera también el contrapeso a esos que desde los medios tradicionales, desde los medios corporativos, buscan imponer una visión, una narrativa sobre el presidente de México y su gobierno. Bueno, esa es mi opinión, Kurt. ¿Cómo ves tú? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y nada más analicemos el clasismo en esta palabra, ¿no? Busca pleitos, ¿no? Esa es la típica actitud de alguien de la clase alta, ¿no? Cuando alguien de una clase socioeconómica más modesta empieza a defenderse, ¿no? En lugar de decir, qué bueno que se está expresando, se está defendiendo, no. Es en busca pleitos, ¿no? Es alguien que está buscando riña, trifulca, ¿no? Este es el punto de vista del clasismo. Esta palabra resume todo de esta mediocre columna de Krause hoy, ¿no? Y el enojo que tienen es que este cómodo mundo de poder, ¿no? Entre políticos y familias que son los dueños de los grandes medios de comunicación. Recordemos que en México son 11 familias, ¿no? Que controlan más de la mitad de los medios en este país. El miedo es que están perdiendo el control de la narrativa que han impuesto desde hace décadas, desde hace pues, incluso siglos, ¿no? Y están muy enojados que los buscapleitos, ¿no? En general, ya tienen voz, ¿no? Y ya no se dejan nada más estar ahí de consumidores pasivos de las mentiras de la élite, ¿no? O si no mentiras, un acomodo de los hechos que beneficie a ellos, ¿no? Y esto es precisamente el asunto en cuestión, ¿no? Krause, que desde Estados Unidos, ¿no? Desde su muy cómoda postura ahí, ¿no? En Univision, pues ha adoptado básicamente una postura filo-estadounidense, ¿no? Diciendo que México, o a través de AMLO, está creando fricción. Lo que se está haciendo es reivindicando su soberanía, pero eso no lo pueden ver y no lo quieren ver porque no les conviene. No les conviene su narrativa. Incluso en la columna dice, nadie gana nada con buscar una bronca con los Estados Unidos. Pero el asunto es que no se puede negociar desde la debilidad. No se gana nada así. Si los últimos 40 años de sumisión han mostrado que no se gana absolutamente nada ofreciendo todo en una bandeja de plata, lo que vemos ahorita con Europa, en el asunto de Ucrania. Europa, bandeja de plata de Estados Unidos, y Estados Unidos los trata exactamente como tratas a alguien que te entregue todo. Pero es algo que pues lo comentamos en la mesa la semana pasada. Me sigue maravillando, como alguien que viene de fuera, que nace fuera y llega aquí, cómo hay personas que dicen, alguien me dijo en mi feed de Twitter, ¿qué está esperando Biden para tomar medidas contra México? Es decir, un mexicano, un mexicano. Es decir, diciendo, ¿qué va a hacer Biden contra AMLO? ¿Qué tipo de complejo es eso? Que vas diciendo, ¿qué va a hacer un jefe de Estado extranjero para disciplinar a mi presidente, a mi país, ¿no? Me sigue maravillando esto, ¿no? Parece algo muy grave, ¿no? Como cuando los mexicanos contra la corrupción, la impunidad, cuando Lorenzo Córdoba va llorando al embajador de Estados Unidos, pidiendo que tome cartas en el asunto. ¿Qué tipo de actitud es eso? Parece muy, muy, muy triste, muy ruin. Qué fuerte lo que pone sobre la mesa, querido Kurt, un complejo
Y creo que no se equivoca José Alfredo Gutiérrez Falcón, Kurt Harvard, porque, bueno, otros les llamamos traidores a la patria, pero sí, creo que es parte de un complejo muy servil, esto de criticarle al presidente incluso, que cómo se sienta, que si no habla inglés, en fin, todo lo que hemos escuchado. Ahora, el buscapleitos de Palacio, le llama León Krause, yo creo que haciéndole competencia a su papá, que fue el que le puso Mesías Tropical al presidente, al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, José Alfredo. Sí, bueno, en mi participación anterior hablaba de una pérdida de identidad que traemos desde la colonización y esa es una muestra. Esa gente no se siente mexicana, esa gente no se siente que nació en este país, siente vergüenza recordemos lo que decía Castañeda del municipio de Putla, que le dijo pueblo arrabalero. Entonces, esa gente no se siente, no tiene el orgullo que a nosotros nos sobra, Vicente, ese orgullo que nosotros sentimos por nuestro pueblo, por nuestras raíces, por nuestros ancestros, y lo que los tiene muy enojados es el empoderamiento del pueblo, más allá de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ellos no soportan es que el pueblo está empoderado y entonces empiezan a emprender este tipo de acciones porque no están entendiendo la nueva realidad del país y ellos se tienen que voltear a ver al otrora poderoso Estados Unidos porque pues están acostumbrados a hacer lo que les dicen, o sea, para eso les pagan. Entonces, cuando ellos dicen paleros, pues híjole, qué bárbaro. es una proyección que están ellos haciendo y a lo mejor pues hasta se sienten ofendidos porque pues ellos como paleros profesionales, pues no pueden permitir que alguien esté de acuerdo con el gobierno porque pues para eso son obra y creación del poder. Entonces, lo que pasa es que nosotros, pues nadie nos chayotea, simplemente estamos con un movimiento, Vicente, y entonces, pues bueno, ellos no saben moverse de otra forma, no tienen un criterio propio, tienen que andarse fusilando textos, porque todos sabemos que los Krause agarran de aquí, agarran de allá y ponen gente a escribir y luego ya nomás lo firman. Entonces, pues no como uno que está en puro cuerpecito metiendo renglón tras renglón, Vicente. Y pues bueno, vemos una acción concertada desde la mañanera donde fue esta periodista que le dijo palero a nuestro compañero Hanks, que queremos mucho, y le mandamos un abrazo solidario. Y entonces, pues bueno, y después ya todos empiezan con la misma, el nado sincronizado. Entonces, bueno, estamos viendo la pobreza intelectual de estas personas, la pobreza en propuesta, y pues bueno, si alguien ha sido un buscapleitos desde el año 2001 en que Andrés Manuel López Obrador ha impuesto la agenda política en México, pues son ellos son los que no tienen una sola propuesta y se la pasan ataque y ataque sin ningún fundamento. Entonces, si hay algún buscapleitos en el entorno político de nuestro país, pues definitivamente es la derecha. Miguel Martín, el buscapleitos en Palacio, dice León Krause, y luego se enojan porque los llamamos mercenarios y ahora se quieren colgar muchos de lo de cállate palero, mi querido Miguel Martín. Y aparte creo que con las generaciones el discurso se va abaratando porque pues ya esto está muy chafota, lo de buscapleitos, siquiera le pensó tantito, se las ingenió tantito el papá con lo del Mesías Tropical, pero lo del buscapleitos la verdad es que pues, no se tuvo que romper la cabeza que no tiene. Y lo que está de fondo también creo que es ese decreto que hace en su artículo de que eran puras fantasías, que Estados Unidos estaba financiando a organizaciones golpistas, organizaciones que organizan golpes blandos y que lo estaban aplicando aquí en México, pero pues es que no se puede descartar eso por decreto, pues hay muchas evidencias y por ejemplo, pues se ha rastreado el dinero precisamente de Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Y se ha encontrado precisamente, pues se han encontrado a organizaciones que ahí andan metidas, como la USAID, como incluso también Freedom House, ¿no? Como
como el Albert Einstein Institute, que es fundado por Gene Sharp, que es precisamente el gurú de Gilberto Lozano, y que por cierto Gilberto Lozano en cambio sí puede andar diciendo que aquí en México los hilos de todo lo están moviendo los embajadores de Cuba y Venezuela, es lo que dice él, son sus hipótesis, ¿no? En este orden de ideas en el que por supuesto hay naciones que valen más que otras, y en este mismo orden de ideas, increíblemente, aunque se digan muy nacionalistas, muy patriotas, pues ellos dentro de ese patriotismo, medio enfermo, medio tontito, reconocen que Estados Unidos es una nación superior y que entonces es a quien hay que ir a chillarle, a quien hay que ir a pedirle por favor que haga algo, ¿no? Que haga algo en contra del presidente, porque a lo mejor ellos creen que las cosas son así de fáciles, que es como en las películas, que van a llegar aquí Stallone o no sé, de Vin Diesel a salvarnos, a derrocar al dictador como lo ven ellos, y pues viven en un absurdo total. Yo creo que más allá del efecto que pueda tener esto, pues lo que refleja es la verdad su tontería y lo cortos que son en cuanto a sus razonamientos. Yo creo que con ese tipo de razonamientos, con ese tipo de aseveraciones y andar pintando realidades que no se corresponden con lo que realmente está pasando en el país y con el discurso que emana de Palacio Nacional, porque pues ahí yo lo que veo es más bien conciliación, es más bien un afán incluso del presidente por explicar exhaustivamente todo para que no queden cabos sueltos, para que no se preste a segundas interpretaciones. Y yo creo que es gente que nunca ha visto una mañanera. Creo que ese es el target precisamente de este producto llamado prensa fifí, que simplemente pues son personas que nunca han visto una mañanera, nunca verían una mañanera, y entonces dejan que estos iluminados como Leoncito Krause pues les cuenten lo que pasa en México, ¿no? Porque son a veces gente incapaz de realmente razonarlo o buscar por sí misma. Y pues en este mismo orden de ideas, pues siguen dando más de lo mismo, o sea, siguen, en vez de regruparse, en vez de proponer, en vez de mostrar un verdadero nacionalismo y no nada más cacarearlo y luego irse a empinar ante Estados Unidos, pues siguen apostándole al denuesto, al insulto, y pues creo que esta es una de tantas columnas o artículos intrascendentes de León Krause, que es realmente, aquí sí se ve muy impregnado de odio su discurso y no como se lo quieren endilgar al presidente. Creo que los del odio son ellos. Así es, y bueno, eso en el ámbito periodístico, pero en el ámbito político igual o peor. Alito Moreno, Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, va al Congreso de Estados Unidos a Washington, va a la OEA con Luis Almagro, el secretario general, pues a quejarse de la dictadura, dice él, que se quiere imponer en nuestro país, los atropellos de los que él es víctima, pobrecito, el perseguido político, mi querido Kurt Harvard, para que vean que en todos lados se cuecen habas. Sí, pobrecito, ¿no? Con su gran mansión ahí en Campeche, ¿no? Y todo el dinero que extorsionó de Cinépolis, ¿no? Y todo sus propiedades que adquirió por precios ínfimos para revender, ¿no? Y para conseguir grandes ganancias, ¿no? Con esta información privilegiada. Pobrecito, ¿no? Pobrecito de todos los del PRI, ¿no? Que están siendo perseguidos, ¿no? Injustamente, ¿no? ¿Cuántos hay ahora? 21 exgobernadores del PRI que están o en la cárcel o en algún fase del juicio, ¿no? Por graves crímenes, ¿no? Pero son ellos los perseguidos, ¿no? Son tan bravucones en privado, ¿no? Son tan bravucones y tan groseros, ¿no? Y tan soeces, ¿no? Pero cuando finalmente su pasado empieza a llegarle, ¿no? A patarles en el trasero, hoy como empiezan a llorar, ¿no? Cómo empiezan a chillar, ¿no? Ahora son ellos los perseguidos, los que devastaron a ese país durante décadas, ¿no? Los que vaciaron las arcas de este país, ¿no? Los que robaron el dinero para obras, para programas sociales, para los pobres, ¿no? Los que crearon contubernios
entre empresas y la prensa y el gobierno y compraban lealtades y alianzas y participaron en los peores crímenes que ese país ha conocido, ¿no? Y algunos de los peores en todo el mundo, ¿no? Ahora son ellos las víctimas y van llorando a Washington y van llorando al Congreso y van llorando a Almagro y van llorando a Salazar, ¿no? ¿Dónde está su bravuconería? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está toda esta fuerza y rudeza que les gusta proyectar ante las cámaras? ¿No? ¿Dónde está este PRI tan, el partido hegemónico, ¿no? Que dominaba toda la vida en este país? En los que se atrevan a decir que México es así, el PRI es así porque México es así, ¿no? Se atrevían a calificar a todos los mexicanos por sus crímenes, ¿no? Por su actitud. ¿Dónde están ahora? ¿No? Me parece un triste final o una tragicomedia muy burda. Mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, en ese sentido también ver la vileza del que está ensartado, ¿no? Como decimos, Alito Moreno, que ya no haya a la puerta, José Alfredo. Sí, pues bueno, la verdad es que es un acto de cinismo extremo lo que estamos viendo, y lo decía Epigmenio Ibarra, decía, pues bueno, ese es un reflejo de lo que era el sistema. Estamos viendo a uno de ellos, pero pues a mí no me cuesta mucho trabajo imaginar a exgobernadores de ese mismo partido haciendo exactamente lo mismo que hacía esta persona en sus tiempos de gobernador, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hay que reflexionar, que esta lucha o este encontronazo que quieren provocar con el gobierno de la Cuarta Transformación Nacional, pues precisamente es porque ellos quieren seguir con ese tipo de manejo que la verdad que pues es vergonzoso. Todavía no vemos ni el 5% del material que dice la gobernadora Laida Sansores que tiene en su poder, y pues ya estamos totalmente asombrados, pero también lo que nos deja pues muy sorprendidos es de que a nivel internacional pues lo están cobijando. Le acaba de saludar al presidente de España en su otro viaje, y ahora Almagro le abre la puerta, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde llega la corrupción? ¿Hasta dónde llegan las complicidades? Y recuerdo lo que pasó con el aeropuerto Felipe Ángeles, en donde dictámenes internacionales de la IATA, por ejemplo, que es una de las instituciones pues, emblema de la aeronáutica mundial, pues mandaban informes falsos. Entonces, en base a eso, podemos dimensionar cuál es la magnitud de lo que está enfrentando el gobierno de la Cuarta Transformación Nacional y, en este sentido, el pueblo de México, porque es un hecho que nosotros estamos gobernando junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador en una nueva democracia participativa en México, en donde se nos consulta qué es lo que queremos y nosotros decimos lo que queremos y se nos toma en cuenta. Y creo que ahora, el 16 de septiembre, vamos a volver a manifestarnos en la Ciudad de México en el desfile, porque ya estuvo suave, ya tanto Estados Unidos como Canadá tienen que saber que el pueblo manda en México y que Andrés Manuel López Obrador nos encabeza, pero el pueblo reside, el poder reside en el pueblo. Y les pongo un ejemplo. Antes de 15 días de que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de la República, lo primero que hizo fue traer a un grupo de expertos en energía hidroeléctrica para reactivar todas las 60 hidroeléctricas de nuestro país, porque tenemos 60 hidroeléctricas que estaban prácticamente paradas para preferenciar a las supuestas energías limpias de Iberdrola. Lo primero que hizo Andrés Manuel López Obrador fue hablarle a una empresa 100% canadiense
para que nos diera apoyo técnico para comprarle equipo. Y entonces, ¿cómo dice Canadá que no le gusta la política energética de México, cuando ellos fueron los primeros a los que les habló Andrés Manuel López Obrador? Entonces, pues bueno, estamos viendo que es un manejo político y es un manejo corrupto. Y entonces, pues, ¿qué va a decir la empresa esta a la que le habló Andrés Manuel, que estuvo en el primer mes de gobierno, estuvieron en Palacio Nacional esta empresa? Entonces, ¿qué le va a decir? Oye, espérate, pues si yo estoy haciendo muy buenos negocios y acaba de anunciar Andrés Manuel López Obrador una inversión de $40,000 millones de inversionistas norteamericanos. Pues entonces, a ver, ¿quiénes son los que están en contra de esto, no? Pues hay que verlo, porque a todas luces, pues es un manejo corrupto, mediático, que es de un interés muy particular, porque no son los empresarios. ¿Por qué? Pues porque los empresarios están haciendo muy buenos negocios en México y tenemos una inversión extranjera récord histórica, Vicente, que contradice todo lo que nos puedan decir estas personas. Así es, preparémonos, mi querido Miguel Martín, nótese mi sarcasmo, preparémonos para el regaño desde el Congreso de Estados Unidos a López Obrador, preparémonos para ver qué dice el secretario general de la OEA, el honorable Luis Almagro. ¿Qué pinches papelones anda haciendo Alito Moreno? No le bastó andar por Europa acusando al presidente ahora en Estados Unidos. Ni eso le va a servir. Creo que son las patadas de ahogado más escandalosas de las que tengo memoria, la verdad, porque mucha otra gente en su posición ya totalmente ensartada, ya totalmente estigmatizada. Hay que decirlo, y ahorita abundo en eso dentro de la opinión pública, pero yo creo que no dentro de toda, ¿no? Porque hay, desgraciadamente, así como hay un eje que sigue todas las narrativas estadounidenses, todas las narrativas neoliberales, todo lo que hace parecer a las políticas neoliberales o imperialistas como algo bueno, que precisamente ese eje, pues una de las cabezas visibles es Luis Almagro, pues aquí hay un eje mediático que no termina por exhibir y repudiar a los que realmente lo merecen, como Alito Moreno, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya vimos cómo los famosos brothers, bajita la mano, si bien se deslindaban de esa aseveración de que eran sus brothers de Alito Moreno, pues también al mismo tiempo hacían una defensa. De hecho, pues lo defendía incluso Ciro Gómez Leiva y se iba sobre Laida Sansores. Imagínense nada más de qué tamaño es el abismo que hay entre el pueblo y la prensa corporativa. Yo considero incluso, y eso me hace volver un poquito al tema con el que estábamos ahorita, que tenía que ver con el periodismo actual. Yo considero que los medios corporativos o la información en el espectro radioeléctrico está atrasada como por 30 años con respecto a los tiempos políticos que vivimos aquí en México, con respecto incluso a la población. No está a la altura de la población. El periodismo actual en el espectro radioeléctrico, entiéndase, en la radio, en la televisión, no está a la altura del pueblo, no está a la altura de cómo nos estamos nosotros pues echando al hombro el país, y no lo digo nosotros, los periodistas o los comunicadores, toda la población, todos los que apostamos porque el país se transforme, pues nos lo estamos echando al hombro, pero no vemos el reflejo de todos esos esfuerzos en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, porque lo que vemos son puras defensas de gente como Alito Moreno, o mínimo, si no defensas, por lo menos que no lo repudien. Y yo creo que pues alguien que estuviera de plano pues en consonancia con el pueblo, repudiaría a estas personas, repudiaría a este tipo de personajetes, los hundiría en el basurero de la historia, y sin embargo, pues todavía les dan el beneficio de la duda, todavía dan cuenta de lo que hacen como si fueran gente socialité, ¿no? Como si fueran todavía esas figuras aspiracionales que nos quisieran vender o que nos quisieron vender antes. Y yo pues considero que gracias a todos ellos existimos nosotros, existimos todos los que estamos tomando pues la iniciativa de la información, de la verdadera información, de decir la verdad, porque aunque pareciera muy fácil, realmente pues no es fácil decir la verdad en los medios corporativos, no en estos de México. Y por eso es que existimos nosotros, y por eso es que la gente ahora pues está tratando de informar con nosotros, y no solo tratándose de informar,
sino también de hacer comunidad con nosotros, que eso es lo que no tienen, están solitos, está solito Alito Moreno, están sus medios, están sus millones, ¿y qué? Está solito. Almagro, pues no sé si lo haya tomado en serio, o igual y sí, porque pues Almagro es casi lo mismo en un sentido ideológico, pero la realidad es que todo esto que estamos viendo, todas estas cuestiones ya no tienen un respaldo popular. Ya ni siquiera existen las famosas bases del PRI, que eran los sindicatos, porque el PRI, cuando se volvió neoliberal, empezó a extinguir sistemáticamente a los sindicatos, o sea que pues están solos en el mundo, está solo Alito. Y pues esto es una muestra de que pues, puede hacer virtualmente lo que quiera, puede ir a ver a quien quiera, pero sin respaldo popular, sin el respaldo popular abrumador que tiene el presidente, pues nada de eso va a tener ningún efecto, no solo en la historia de México, sino siquiera en lo inmediato. O sea, no le sirve de nada y él no le sirve para nada al pueblo. Y para cerrar, amigos, compañeros, denme su opinión acerca de estas declaraciones del presidente que son durísimas, que no hay que tenerle miedo a tomar partido en este momento histórico, que grandes periodistas han tomado partido y que han también sufrido el embate de los imparciales, de los objetivos, cosa que creo yo que no existe, salvo que ustedes digan lo contrario. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador acabó, bueno, entre las personas que se dicen obradoristas, acabó con lo poco que quedaba de la revista Proceso y su credibilidad. Dice que eso de confrontar al poder era algo con lo que no estaba de acuerdo con don Julio Scherer, el mismísimo Julio Scherer, de quien asegura fue gran amigo el presidente Andrés Manuel López Obrador. La revista Proceso no ha estado con el pueblo, dice el presidente, sino ha buscado confrontar al poder, no ha buscado al pueblo. Y esto en el debate, que creo yo que es un debate que amerita ir al fondo y no ser un debate superficial, entre los que no somos de la misma calaña de los mercenarios y prostitutos de la información, que ahora se la dan de muy puros y de muy castos y de muy honorables. Mi querido Kurt Harvard, ¿qué piensas de este momento que yo considero momento histórico para los medios de comunicación, para la prensa, para el periodismo en México? Precisamente es un momento histórico, ¿no? Este viejo sistema, ¿no? Muy cómodo, ya se está fisurando, ¿no? Es interesante, ¿no? Que esta idea de la objetividad, ¿no? Que no existe, no hay nadie objetivo, ¿no? Ni en el periodismo ni en ninguna otra cosa, ¿no? Lo que hay que hacer es ser honesto acerca de este punto de vista que uno tiene, ¿no? Pero lo que hacen ellos, los medios corporativos, es que intentan esconder detrás de una fachada de supuesta objetividad, ¿no? Mientras todo el tiempo hacen el trabajo de los poderosos de ese mundo. Y esta es la función de los medios corporativos en México y en el mundo. Es decir, convertir el sesgo de los ricos en una supuesta objetividad, ¿no? Como una máquina, ¿no? Convertir el sesgo de los ricos en lo que se llama objetividad o sentido común o lo que tú quieras, ¿no? Algo que no se puede discutir, ¿no? Como dicen con el neoliberalismo, esto es, ¿no? El sentido común es obvio. No es obvio. No es obvio. Nada de esto es obvio. Es el sesgo de los ricos filtrados a través de estos medios que también son poseídos por una serie de familias muy ricas, ¿no? Como mencioné antes, las 11 familias de México, entre las Escargas, las Salinas Pliegos y los nombres muy, muy conocidos, ¿no? Y luego dicen que desde abajo, ¿no? Pues están buscando pleito, o hay asunto de
periodismo subjetivo, ¿no? ¿Qué cinismo realmente, no? En los últimos 40 años, ¿no? Los medios corporativos, en alianza indirecta con los gobiernos, ha dado al pueblo una serie de palizas que ha sufrido el público mexicano en los últimos 40 años. Dos enormes devaluaciones, en el 82 y el 94, más otra devaluación de 100% en los últimos 3 gobiernos antes de AMLO. La privatización de casi todo el gobierno, ¿no? Casi todos los servicios públicos, la venta de los trenes, ya no hay pensiones para los que empezaron a trabajar después del 97, ahora son unos cuentas de Afore, es decir, la paliza que han dado al público mexicano. Todo eso, todo esto justificado sistemáticamente por los medios de comunicación corporativos, ¿no? Que han librado una guerra contra las clases populares casi sin parangón. Y luego se quejan los que todavía ostentan 90% de todo el poder mediático en este país, ¿no? Todo el poder de televisión, casi todos los canales de radio, toda la prensa escrita, es decir, todavía siguen ostentando todo este poder mediático. Se quejan de los que desde las trincheras están reivindicando una voz popular, ¿no? Desde clases que han sido brutalizados económicamente por ellos y por sus medios de comunicación. Es un cinismo absoluto y sin paralelo, ¿no? Y hay que desenmascarar esto sin piedad, digo yo. Así estoy de acuerdo contigo. Así es, mi querido Kurt Harvard. También escucho tu opinión, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Sí, pues bueno, sobre este tema que dices, Kurt, perdóname, me desubiqué un poquito. ¿Cuál es la pregunta, Vicente? Sí, José Alfredo, sobre este tema del periodismo y los señalamientos que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso la revista Proceso. Sí, perdón. Sí, pues bueno, creo que lo que es destacable es, imagínate, Vicente, si en los tiempos buenos de Proceso con Julio Scherer, ya había esta observación de el presidente Andrés Manuel López Obrador, que era muy amigo de don Julio. Pues ahora imagínate cómo está el asunto ahora que pues está al frente su hija, que tiene una relación matrimonial con un hermano de Margarita Zavala. Entonces, pues bueno, ya la revista, mira, yo me acuerdo que esperaba con ansias el domingo para ir corriendo al puesto de revistas y coger la revista Proceso y chutármela, leerla el domingo, la ojeaba, y recuerdo cuando salió un reportaje pues bueno y que compraban todas las revistas en Coahuila porque a lo mejor le pegaban a un político poderoso y pues ya no había, las compraban todas. Y pues bueno, yo creo que ahora se les quedan casi todas, ha variado mucho esta historia, ¿no? De esta revista. Y creo que pues el hecho de que se le haya contratado a esta reportera, que ya sabemos cuál es su perfil en todas las mañaneras, pues bueno, pues nos deja muy claro, ¿no? Cuál es la vocación que tiene ahorita esta revista, que pues a todas luces, si bien es cierto que nunca tomó una postura en favor del pueblo, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues al menos tenían reportajes con una objetividad pues bastante aceptable, en donde presentaban documentos, en donde se sustentaban sus reportajes, pero pues ahora es puro golpeteo político sin ningún fundamento, sin ningún sustento. Está totalmente ideologizada el contenido, y luego ahora a la derecha, pues, para acabarla, ¿no? Porque antes pues veíamos que podía estar en el centro o pues un poco a la izquierda, porque pues criticaba al gobierno en turno, ¿no? Con
con mucha veracidad muchas veces, y podemos que el punto es que no, ya no ocurre eso. Entonces, por eso el presidente, con toda seriedad y con toda firmeza, con toda, como él dice, siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega, pues le hace saber esto al público, y le dice enfrente a la reportera, y creo que a él le conviene mucho esto, porque la clase de historia que nos dio a raíz de esta pregunta de esta reportera fue magnífica, fue algo espectacular, cómo fue desmenuzando la historia de Zarco y todo esto. Entonces, pues bueno, yo creo que al presidente hasta le beneficia, ¿no? Que le hagan este tipo de preguntas, porque aprovecha para decir exactamente lo que siente, con ese conocimiento profundo de la historia que tiene, y pues nosotros maravillados, ¿no? Así que pues que le sigan haciendo preguntas como esta, para que se siga sonando a los medios y para que nos sigamos informando nosotros de la historia del país, Vicente. Así es. Mi querido Miguel Martín Felipe Valencia, cierro con tu opinión, con tu comentario. Fíjate que eso de poner en un altar a Julio Scherer viene de que dentro de la historia del periodismo se le considera pues un mártir, pero a la vez superviviente, porque es muy famoso, digamos, ese episodio de cuando lo expulsan de Excelsior, de cuando empodera, digamos, de cierta forma, Echeverría a Regino Díaz Arredondo, un rival dentro de la organización del propio diario de Excelsior, y le hacen lo que se le llamó la encerrona pistoleril a él y a su equipo de colaboradores, entre los cuales, por cierto, estaban Miguel Ángel Granados Chapa, y estaba también el propio Vicente Leñero, considero yo, pues, a lo mejor infravalorado periodista y también literato de la historia de México, que escribió un libro excelente, una novela excelente llamada Los Albañiles, que por cierto la acabo de reseñar en Regeneración. Y entonces, pues, bajo esa tónica, bajo esa óptica más bien, pues quedó Julio Scherer como el gran mártir, como el que se atrevió a confrontar al poder, y en efecto lo hacía, y creo que de ahí viene esa máxima falsa de que al poder se le revisa y de que al poder se le confronta desde el periodismo, lo cual a mí, al menos en toda la carrera, y miren que yo estudié en una escuela muy chaira, yo estudié donde estudió el presidente, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y nunca nos enfatizaron eso de que al poder se le revisa o hay que estar en contra del poder por definición, solo por ser periodista, y yo creo que menos en la Septien, porque francamente la Septien es muy derechosa, porque la Septien es semillero de la Proceso, del Reforma, de Excelsior, y ahí tomé recientemente un diplomado y había puro derechoso, y recientemente, pues para que no vayamos tan lejos, pues ahí acaba de presentar Raúl Olmos con bombo y platillo, ahí en la Septien, un libro que es una investigación sobre la Casa Gris. Entonces, pues sí, ¿qué nos podemos esperar de todo este periodismo? Pero también otra cosa importante, muy importante que dijo el presidente, no en esta ocasión, sino cuando hubo aquel incidente, podríamos llamarlo, con Reina Aide, él dijo que todos los periodistas merecen respeto y protección, y de hecho matizó, dijo, todos los periodistas, sean de izquierda, de derecha. ¿Saben cuál es la cuestión aquí? Que nosotros podemos aceptar que somos periodistas de izquierda, pero a ver, ¿qué periodista de derecha ha aceptado que lo es? Nadie lo acepta. Todos juegan a la ambigüedad, todos juegan incluso a decir, no, es que yo soy progresista, todos juegan incluso a decir que están hasta del lado del pueblo. Esa simulación, ese estúpido tabú que tiene la prensa corporativa en México, es lo que no va, eso se me hace de lo más antiético, que no se definan, y a eso se refiere el presidente con lo de fuera máscaras. No habla nada más de la indefinición por parte de los actores políticos, sino también por parte de los actores mediáticos, por parte de los periodistas. Yo creo que quedaría más claro, y la gente además fijaría su postura de una manera más informada, más meditada, si todos los periodistas nos quitamos las máscaras. Yo puedo aceptar, yo soy un periodista de izquierda, un periodista chairo, y a muchísima honra, porque yo sé que estoy del lado del pueblo. ¿Por qué los que están del lado de los empresarios no lo aceptan? Si hasta les va bien, o sea, les va bien económicamente, les conviene más que a nosotros. Entonces, esa es la cuestión, que ese gran tabú, ese estúpido tabú de tener
a la derecha y a la izquierda como términos en la gran palestra estigmatizados y que nadie fije postura dentro de esos medios, eso es lo que realmente a mí se me hace antiético, y por eso colgarse esa medallita de que yo estoy en contra del poder, pues es muy conveniente ahorita, porque obviamente pues no lo hicieron en sexenios pasados, y por supuesto que pues ya no hay forma de revertir eso, ¿no? Ahorita van a seguir fregando con lo mismo, pero pues en el pecado llevan la penitencia, como lo dije hace rato. Ellos nos hicieron nacer, ellos propiciaron que estos movimientos, que este movimiento de aquí, de la información política en redes sociales, esté creciendo cada vez más y que la gente los deje abandonados y se ven aquí con nosotros. Entonces, eso es lo único que les podemos agradecer en todo lo que implica su indefinición, su hipocresía y sus ganas francas de que a México le vaya mal. Pues mi querido Miguel Martín Felipe Valencia, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras? Como siempre, cerramos las mesas de diálogo. Pues gracias, Vicente, gracias. Me pueden seguir en mi canal Al Aire con Miguel Martín, aquí en YouTube. Suscríbanse para que podamos llegar a los 7,000 suscriptores. Por favor, háganme ese gran favor. Se van a encontrar, ya saben, contenidos pues que son de política, por supuesto, cultura, literatura y uno que otro recital. También me pueden seguir en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia, que aquí aparece mi nombre completo, y en Twitter como @MiguelMartinfe, y por supuesto también leer semanalmente mis artículos de cultura y de política en Regeneración MX. Muchas gracias a la gran mesa y por supuesto a la gran comunidad de Sin Censura. Gracias, mi querido Miguel Martín Felipe Valencia. José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿en dónde te apoyan a ti? Bueno, pues quiero hacer un anuncio, Vicente. El día de ayer hice el lanzamiento de un nuevo portal que se llama bazarmx.community, y va a ser un portal de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa mexicana. Ahí les pido de favor que chequen el contenido, que se metan. Es una red social, métanse a nuestra red social, bazarmx.community. Ahí van a encontrar muchos contenidos acerca de lo que está pasando con la micro, pequeña y mediana empresa. Y pues bueno, ojalá pueda en otro programa explicarlo un poquito más despacio, porque está, pues ya sabes, Vicente, que me he metido mucho a ver la causa de la microempresa en nuestro país, y pues mucho a raíz de algunas participaciones que he tenido aquí en Sin Censura, donde hemos hablado, por ejemplo, del alimento que se está desperdiciando y en el campo mexicano, y entonces ver de qué manera podemos hacer que este alimento que estamos desperdiciando pues encuentre un camino positivo en el mercado a un precio justo. Cosas como esa vamos a estar analizando en bazarmx.community, Vicente. Muchas gracias, mi querido José Alfredo, y todo el éxito del mundo. Kurt Harvard, cerramos también invitando a la gente a tus esfuerzos independientes, Kurt. Muchas gracias, Vicente, hasta los compañeros de la mesa y al público de Sin Censura. Pueden encontrar en Twitter, ahí con mi nombre completo, @KurtHackpart, perdón por tantos consonantes. Yo nací con eso, no es mi culpa. También tenemos una editorial independiente que se llama Matanga. Y ahí estamos en Instagram, Matanga Editorial, igual en Facebook. Y ya estamos próximamente, pues vamos a lanzar la segunda edición de la novela Centraleros, que trata de 3 jóvenes ahí intentando encontrar un camino en la vida en los pastos de Oaxaca. Precisamente este lado de Oaxaca no es Guelaguetza y todo eso, por importante que eso sea, ¿no? El Oaxaca desde el otro lado, ¿no? Del periférico. También mi libro Viaje a Montprat está ahí, y vamos a estar lanzando otros nuevos autores, nuevas voces, este otoño. Entonces ya estamos en Matanga Territorial. Yo estoy en Twitter y también tengo mi columna mensual en revista Sentido Común, cada primer lunes del mes. Pues les agradezco a los 3 por haber aguantado esto a veces complicado de las conexiones. Te agradezco, Kurt, te agradezco, José Alfredo, te agradezco, Miguel Martín. Nos vemos pronto en otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura. Que descansen.
Buenas noches y también que descanse usted. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.